¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos sean a su clase de español. Hoy tenemos una invitada muy especial que viene hasta de otro lado de, pues del mundo. De hecho es un mito, pero lo pudimos traer para ustedes porque vamos a ver cómo podemos explorar de muchas maneras más la lectura, pero también hacer un ejercicio de reflexión acerca de los materiales que a veces nosotros tenemos a la mano. Los autores o pues las personas que se han encargado de transmitir las historias, los mitos, cuentos o leyendas nos han dado puntos de vista interesantes acerca de cómo se crearon, por qué los escribieron de esa manera o incluso el por qué existen ciertas estructuras narrativas. Pero también algo muy importante que podríamos nosotros hacer para aproximarnos a una historia o un cuento o algo así es el análisis de personajes. Estos nos van a decir qué tipo de género estamos nosotros leyendo, cuáles son esas cosas de las cuales se pudieron haber inspirado estas personas para poder crear a estas características o caracteres que aparecen en una historia. Algo muy importante que hemos nosotros visto es una revisión del por qué los escritores han hecho muchas obras y también el cómo han abordado diferentes situaciones a las que ellos estaban expuestos. Nosotros hemos visto en otros videos o hemos platicado de que muchas historias, cuentos o hasta incluso novelas son productos del tiempo en el que se escribieron. Y también muchas leyendas y cuentos tradicionales tienen características muy determinadas por la región en la que fueron creados o también por la manera en la que fueron transmitidas a las nuevas generaciones. Todo esto porque tiene un fin y una particularidad. O sea, nosotros podemos encontrar cuentos de dragones en China porque era parte de la tradición de allá. Aquí en México no tenemos cuentos de dragones, pero sí tenemos algo muy parecido con Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Ahora, el hecho de qué es lo que significa allá esta criatura mitológica y lo que significaría aquí en México, pues son cuestiones muy diferentes, porque Quetzalcóatl era un dios y los dragones allá en China eran bestias o animales que se encargaban de cuidar el legado de una familia o de una región. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, con los mitos griegos? ¿Por qué nacen? ¿Qué sucede allí? Y vamos a revisar el caso de una muy en especial que últimamente ha estado muy en boga debido a que pues con todos estos movimientos feministas en los cuales se ha hecho una revisión un tanto de el por qué darle a ciertas figuras mitológicas el aspecto de mujeres y de acusarlas incluso injustamente. Así que vamos a darle la oportunidad de defenderse, por así decirlo, a la gran Medusa. Sí, vamos a entrevistarla aquí mismo. No sin antes hacer una pequeña parada para revisar, pues, qué es lo que sucede con ella. Vamos a ver la biografía con el querido Fishman, quien nos va a decir qué sucede con Medusa. Acompáñenme a verlo. ¿Qué tal, muchachos? Yo soy Fishman y hoy vamos a ver una historia bien interesante. Una biografía que pues, ha impactado hasta la fecha por todas las implicaciones que tiene y que nos va a servir para poder analizar pues la mitología, las costumbres y esas ideas tan raras que existían antes. Acompáñenme a ver la biografía de la Medusa. La Medusa es uno de los personajes más recurrentes que existen dentro de la mitología griega. Era parte de las Gorgonas y sus padres eran Forcis y Ceto. Pero Medusa tenía una característica que la diferenciaba del resto de las Gorgonas, ya que era la única mortal y la más bella que sus hermanas. Su belleza fue tan grande que llegó a deslumbrar a Poseidón,
que al verse enamorado de Medusa, decidió seducirla en el templo de Atenea. Esto provocó una rivalidad entre Atenea y Poseidón. La ira de Atenea fue tan grande al haberse enterado de lo que ocurrió en su templo, que su reacción inmediata fue la de castigar a Medusa, que pasó a ser igual a sus dos hermanas, Esteno y Euríale. Las gorgonas habitaban en el extremo oriente, cerca del reino de los muertos. Sus cabezas estaban pobladas por serpientes, tenían colmillos de jabalí, manos de bronce y unas doradas alas que les permitían volar. De sus penetrantes ojos salían chispas y quien los mirara se convertía en piedra. No conforme con este castigo, Afrodita se vio celosa de la hermosa cabellera que tenía Medusa, razón por la cual dentro del castigo se hizo que en lugar de cabellos se dispusiera de serpientes. De esta manera, Medusa fue desterrada a vivir en las tierras hiperbóreas. De aquel cuestión tan fortuita entre Poseidón y Medusa surgió un embarazo, lo cual no hizo más que incrementar el rencor de Atenea, que ordenó a Perseo matar a Medusa. Perseo, en su misión, siendo un héroe, tuvo que usar unas sandalias aladas que le había regalado el dios Hermes. Esta protección adicional le ayudaba a cuidarse de la mirada de Medusa, así como de un escudo muy brillante, de forma que si llegaba a mirarlo, pudiera repeler el ataque de la luz letal de sus ojos. No hubo necesidad de usarlo, ya que esperó a que Medusa se durmiera en su guarida. Perseo, volando con sus sandalias, logró ubicarse por encima de Medusa, cortándole la cabeza en un solo acto. Con este corte por medio del cuello de Medusa salieron sus hijos, Pegaso y el gigante Crisaor. La cabeza de Medusa fue para Atenea, quien la usó como escudo en todas sus batallas, como hiciera Perseo anteriormente cuando rescató a Andrómeda y poder matar a Poliécles. La sangre derramada en la decapitación de Medusa fue celosamente guardada para fines que solo los dioses conocían, ya que la sangre de su vena izquierda venía a representar un veneno mortal. Pero la del lado derecho tenía características sanadoras que se utilizaban incluso para poder resucitar a los muertos. Como te pudiste dar cuenta, esta historia tiene un final un tanto extraño. Porque es una chica que no debía nada y sin embargo fue castigada y todavía después la mataron. Pero vamos a analizar eso más adelante y toma mucha atención ahora que veamos cómo va la entrevista con el cobarde. A ver cómo le va a ese cuate, ¿eh? Así es que te dejo con esto. Yo soy Fishman y nos vemos en la próxima. Una vez que nosotros hemos revisado qué es lo que ocurre con esta leyenda o este mito, pues toca el turno de, darle la palabra a ella. ¿Por qué no? Sin embargo, lo vamos a hacer de una manera muy especial porque vamos a enviar a nuestro querido reportero estrella, el cobarde, quien nos hará, el favor de ir a hacer este segmento, ¿sí? Y entrevistarnos con la criatura, la mujer, el monstruo. Bueno, eso lo decidirán ustedes. Acompáñenme a ver el siguiente segmento. ¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos a la sección con el cobarde. Y el día de hoy vamos a entrevistar a esta criatura mitológica para el deleite de ustedes, directamente desde las páginas de la mitología griega y leyendas y demás. Tenemos aquí a ¿cómo te podemos llamar? ¿O cómo te puedo llamar? ¿Acaso eso importa? Pero bueno, te lo diré. Y nada más porque me caíste bien. Se dicen de mí tantas cosas. Medusa, el chiste sexual, la fantasía devoradora, la mujer fatal. Me han disfrazado con tantos adjetivos, algunos muy creativos.
revistas, pasarelas, portadas. Y siempre la misma historia. Siempre una más exagerada que la anterior. Con el disfraz perfecto de pecadora. Con las culpas sembradas en la cabeza. Lo que nadie dice, lo que pocos saben, es mi verdadera historia. Soy Medusa, la Gorgona. Bueno, Medusa Gorgona, me encuentro aquí para que te podamos hacer una pequeña entrevista para los muchachos de la telesecundaria José María Vasconcelos Calderón al primer grado. Y pues, ¿podremos hacerte unas preguntas? Está bien, espero no me quites mucho tiempo, porque tengo que peinar a mis serpientes. Sí, ya vimos, qué bonito peinado. Oye, ¿podemos comenzar hablando sobre qué es lo que te gusta de ti? ¿De verdad me haces esa pregunta? Nadie me ha preguntado algo. Y qué bueno que pidan mi opinión. Ay, está bien, te voy a contar. Mucho me gusta de mí. Podría decirse que disfruto feminidad, mostrarme una mujer libre, sin miedo. Aunque por mucho tiempo, durante muchos siglos, he sido satanizada y vista como un monstruo cruel. Pero en realidad soy una mujer como cualquier otra, con sueños, con aspiraciones, con deseos de salir adelante, de ser independiente. Esa es mi historia. Muy interesante y qué bien, te felicito. Pero, ¿cómo es que te pasó eso? ¿Esto? ¿Mis serpientes? Es una historia que no me gusta contar ni recordar, pero está bien, se los voy a decir. Durante mucho tiempo fui sacerdotisa de Atenea y en su templo buscábamos ser vírgenes, rendirle culto eterno. Pero ese no era mi lugar. Yo era diferente. Yo quería correr, ser libre, salir al mundo, conocer el mar, conocer personas. Pero no, yo estaba privada de mi libertad. Después conocí a Poseidón, quien me violó, ultrajó mi cuerpo y me convirtieron en esto, pues fui señalada, fui culpada, señalada por todo el mundo como la mujer culpable y seductora, cuando en realidad no había sido mi culpa. Después Atenea usó su poder de diosa, así como Poseidón, porque a él nunca lo castigaron. Él siempre fue el intocable, claro, era el dios. Y yo, al ser mitad mortal, fui señalada y condenada a ser desterrada. De ahí me llevaron a aquella cueva, donde no podía verme nadie, porque como muchos saben, si los miraba a los ojos, los volvería piedra. Ese fue mi castigo. Por eso nunca conocí el verdadero amor. Nunca volví a mirar a nadie a los ojos. Y después fui asesinada. Me cortaron la cabeza. Claro, mandaron a un hombre, al héroe, a Perseo, quien llevó mi cabeza como un trofeo a un escudo. Y ahora soy la representación de aquella mujer que fue silenciada a la fuerza y a la cual privaron de sus derechos. ¿Nos podrías contar qué te sucedió? Pues te lo acabo de decir.
Realmente, esto es lo que me han convertido ahora en un ser monstruoso. Pero en realidad mi historia va mucho más allá. Y quisiera que la conocieran. Yo soy una mujer como cualquier otra, así como ustedes. Puedo ser Gloria, puedo ser Ana, puedo ser Laura, María, Guadalupe. Todas aquellas mujeres que fuimos silenciadas a la fuerza y que lamentablemente durante siglos no ha cambiado la historia. Seguimos saliendo a la calle a veces con miedo a ser señaladas por la forma en cómo vestimos. Y nos culpan y nos matan. Vaya, o sea que nos estás diciendo que hay una manera en la cual podemos utilizar tu historia, tu mito, no para espantar, no para usarte como un mal ejemplo, sino para motivar a las personas, en este caso ustedes muchachitas, para que se defiendan, para que salgan a contar sus experiencias, cómo es que llegaron allí. ¿Es eso? Me encantaría poder contar mi historia. Y bueno, yo sé que el mito en el que me encerraron tal vez ya no cambia mucho. Pero las historias de otras señoritas que ahora, en estos tiempos, en este contexto, pueden ser libres, pueden salir a la calle a luchar por sus derechos, para que no terminen como yo. Y ese sería mi mayor legado. Poder dejar en mujeres la valentía, la fortaleza y que usen mi imagen como ese escudo para protegerse. Porque todas las mujeres siendo libres, siendo como somos hermosas, somos individuales y tenemos nuestra propia identidad. Lo único que pedimos es que nos respeten y que nos tomen en cuenta. Muy bien. Bueno, y oye, Medusa, ¿cómo podríamos ayudarte? Contando mi historia, como lo estás haciendo ahora. Estás dándome el derecho de poder expresarme, de poder decir quién soy realmente. Y aunque siempre he sido catalogada como ese monstruo caótico, yo los invito a conocer mi verdadero mito a través de mi voz, a través de esta entrevista. Y espero que busquen más información acerca de mí y de cómo he evolucionado durante este tiempo. Es muy interesante, muchachos, el que nosotros podamos hacer esta clase de ejercicios, sí, con un personaje, pero también lo podemos hacer con cualquier personaje de cualquier libro. Nosotros podemos adentrarnos a investigar, a ver esas otras formas de por qué está escrito así, de dónde viene este personaje, cómo lo desarrollaron, por qué lo escribieron y cómo fue que lo hicieron. Todas estas cosas, chicos, hacen que sea más hermoso y más interesante el ejercicio de la lectura. Así es que, pues, muchísimas gracias, señora Medusa. Y pues regresamos al estudio ya con Máscara Año 2000. Nos vemos en la próxima, chicos, y pues espero les haya gustado este material. ¡Hasta la próxima! Vaya segmento el que acabamos de ver con El Cobarde. Mis felicitaciones, qué valor, pero sobre todo, chicos, qué interesante es ver esta cara de la historia. Nosotros, cuando estamos frente a algún texto literario de cualquier tipo de expresión, llámese cuento, leyenda, etc., nosotros tenemos que tomar en cuenta las intencionalidades del autor y qué es lo que nos está queriendo decir, de dónde toma esas referencias y cómo es que las utiliza para construir pues su historia. Es un análisis bien interesante de hacer, chicos, porque nosotros estamos acostumbrados quizá a nada más tener una versión de la historia y no revisar cuáles son aquellas posibles motivaciones que pudieran haber del autor o de las personas que cuentan estas historias a la hora de transmitirlas o de presentárnoslas. Podemos encontrar dentro de los mitos y leyendas muchísimas intenciones, es decir, algunas pueden ser para educar en cuanto a el por qué hay algunas cosas alrededor de nosotros, fenómenos de la naturaleza, el por qué el paisaje es así,
pero también podemos encontrar historias de ciertos lugares que tienen algunas características o de advertencias en cuanto a salir a algún lado, entrar a ciertas cavernas, a ciertos sitios. También nos pueden decir cosas que sucedieron en un lugar y que lo marcaron para siempre. En el caso de la mitología, tiene mucho que ver el cómo construyeron ellos un sistema de creencias, pero también tiene mucho que ver hacia qué tipo de sociedad se estaban dirigiendo. Ahora, para entender un poquito más en qué incide todo esto, vamos con Mil Máscaras, quien nos va a decir, pues, cuáles son estas diferencias entre el cuento, la leyenda, la mitología y cómo es que funcionan para nosotros. Acompáñenme a verlo. ¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos a su sección con Mil Máscaras, en donde vamos a revisar un poco cómo funcionan las estructuras de los mitos, las leyendas y los cuentos. Cuáles son esas diferencias estructurales y narrativas y sus funciones para con nosotros. Acompáñenme a ver el siguiente clip. Los mitos, las leyendas y los cuentos forman parte de la historia de la humanidad y en ellos se resaltan hechos reales y fantásticos. A continuación, veremos un poco acerca de estos fascinantes relatos para observar sus características y las diferencias esenciales entre ellos. Y también veremos, pues, cómo estos los podemos ver en diferentes títulos. Vamos a comenzar hablando del mito. El mito es una narración creada sobre la base de la fantasía y la imaginación. Este tipo de relatos intenta explicar algún suceso o fenómeno que no tiene respuesta lógica. Y además se relaciona con la historia y las creencias de los pueblos, sobre todo en el aspecto religioso. En efecto, el mito va a tener componentes alegóricos, referidos a fuerzas creadoras o mágicas, y por ese motivo van a tener influencia importante dentro de las costumbres de una sociedad. Los mitos forman parte del sistema de creencias de una cultura o de una comunidad, la cual los va a considerar como historias verdaderas. Al conjunto de los mitos de una cultura se le va a denominar mitología. Y cuanto mayor número de mitos y mayor complejidad tiene una mitología, pues mayor es el desarrollo de las creencias de una comunidad. La leyenda es un relato que pretende exaltar y acrecentar ciertas características o atributos de un pueblo, partiendo de personajes y sucesos reales. La relación entre realidad y fantasía es la característica clave de la leyenda y la diferencia más clara entre esta y el mito. La leyenda suele ser un relato maravilloso que algunas veces tiene origen en algún evento histórico, pero que suele estar enriquecido por numerosos elementos fantásticos. Es una producción literaria de creación colectiva y sobre ella van a haber diferentes versiones. Muchas han llegado a nuestros días incluso como auténticas piezas literarias. Se podría afirmar entonces que una leyenda es un relato de hechos humanos, transmitidos de generación en generación y percibidos como parte de la historia de una comunidad. Y recuerde, tiene cualidades que le dan cierta credibilidad, puesto que están situadas en un punto exacto de la historia o en algún lugar característico de un país. Va a ser contada con la intención de hacer creer que es un acontecimiento verdadero, pero recuerden que va a componerse también de hechos tradicionales. Así que continuemos hablando de el cuento. El cuento es una narración breve, escrita o oral, que relata hechos con personajes ficticios inspirados en situaciones y personas reales. Una de las principales características del cuento que lo va a diferenciar del mito y la leyenda es la intervención de un narrador encargado de relatar la historia de dichos personajes. Por otra parte, el cuento siempre debe tener un principio, un desarrollo, un nudo y un desenlace. El cuento va a decirnos algo que puede ser sucedido o no sucedido, ya sea que de pura invención con una finalidad determinada
va a buscar darnos un ejemplo o bien una enseñanza moral. En este sentido, el cuento es toda la narración sencilla de un suceso, con participación de una descripción y diálogo, con asuntos propios de la vida humana y que puede ser verosímil o inverosímil, desarrollados en un tiempo breve y de una manera rápida, generalmente expuestos en prosa, o sea, en una escritura normal y con un fin que va a buscar el de darnos una enseñanza. Recuerden que en el cuento vamos a ver quizá un tiempo y lugar no determinado. Los personajes generalmente pueden estar creados bajo la inspiración de una persona real, pero también puede haber animales o bestias. Y recordemos que va a hacer uso excesivo de la fantasía y lo sobrenatural, aunque en el cuento puede no ser indispensable. Esta situación la habíamos revisado hace algunas lecciones y en otros videos en donde hablamos acerca de cuál es la funcionalidad de la literatura y cómo esta nos ayuda a poder expandir universos, horizontes y decirnos el por qué los autores tienen estas formas de contar las historias y estas facilidades para hacerlo. No te pierdas en las próximas clases porque vamos a hablar con escritores y con personas que se encargan de redacción, de ordenar contenido, de podernos decir cómo funciona todo esto de los cuentos y de la literatura en internet, en publicaciones y demás. Así que pues te dejo con esto y nos estamos viendo en la próxima. Soy Mil Máscaras y nos vemos muy pronto. Nosotros, muchachos, tenemos pues ya todo este asunto muy bien desarrollado, ¿sí? Y sería muy interesante que pudiéramos hacer este ejercicio de buscar entrevistar a algún personaje de alguna historia o cuento que tú prefieras. Estaría muy bien que realizaras este análisis de qué le preguntarías y sobre todo también qué te va a responder. Porque no nada más es un diálogo de uno. Se trata de que cuando tú estés frente al texto, veas esos indicios y puedas reconocer esos características, rasgos de personalidad que te permitirían deducir, pues cómo se comportaría ante tal o cual pregunta, qué haría ante ciertos casos, qué sentiría de que tú le preguntes algo. Situaciones así. Eso lo vamos a ver poco a poco en clase en estos análisis de textos que iremos haciendo poco a poco. Así es que, pues, nos estamos viendo. Soy Mascaraño 2000 y nos vemos en la siguiente clase.